tiene que conocer sobre planeación, sobre organización, sobre control, para poder llevar adelante y apuntalar esos objetivos que se ha propuesto esa cartera de Estado, ¿verdad? Entonces, tiene que saber algo de todo esto y tiene que saber algo también en el área de las finanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese mismo momento en que es nombrado ministro, no solamente administra los recursos sanitarios, sino también recursos humanos y financieros. Y a veces eso intimida un poco, sobre todo cuando uno es relativamente nuevo y no entiende mucho. Claro que la experiencia y los errores nos van curtiendo, pero para no estar tan perdido en el horizonte, siempre es importante manejar algunos principios básicos o conceptos básicos. Pero entonces es por eso que esta materia está inserta en el plan de estudios de ustedes, ¿sí? Para que el día de mañana, cuando estén ocupando esos cargos de alta gerencia, no se intimiden tanto, o sea, no les dé tanto miedo y no les tiemble las piernas, ¿sí? Para eso. Entonces, fíjense que aquí en este capítulo se hace énfasis nuevamente en lo que era la organización formal e informal que nosotros ya habíamos visto. Voy a poner un poquito más. Entonces, fíjense, aquí tenemos el organigrama y estamos viendo la estructura, o sea, la representación gráfica de una estructura organizacional. Y ven aquí que estas serían, digamos, las instancias formales que están organizadas de acuerdo a un esquema al que llamamos organigrama, un gráfico al que llamamos organigrama. Y bueno, y la representación de la organización formal es propiamente esa. Ahora, ya en clases anteriores nosotros nos enteramos de que existe también una organización informal que de alguna manera está, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué palabra puedo usar? Está por debajo, ¿sí? De esa estructura formal, no se ve la estructura informal, pero que de hecho existe. Y esa es la que a veces, y en muchas de las veces, gobierna las relaciones dentro de una organización, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, nos muestra gráficamente cómo el vicepresidente y los gerentes departamentales se suelen reunir para tomar unos cafés matutinos. Dice, organización informal, los asiduos al café matutino. Después acá ven esta otra en donde el vicepresidente se encuentra con los gerentes divisionales, ¿sí? Y también con los gerentes departamentales en un equipo de boliche, dice. Y después tenemos a un vicepresidente aquí, gerentes divisionales y gerentes departamentales que, bueno, que tienen un hobby en común, que es jugar ajedrez, y por lo visto que se organizaron de alguna forma para encuentros, y en el marco de estos encuentros se toman decisiones que afectan a la organización formal, ¿sí? Eso nosotros ya lo habíamos visto. Entonces, la organización formal, estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. Y la informal es red de relaciones interpersonales que surgen cuando los individuos se asocian entre sí. Esto es muy importante siempre manejar, vamos a ponerlo así. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la división organizacional. Una organización siempre se tiene que dividir en determinadas áreas. Ya eso habíamos visto con la teoría de nuestro tan conocido Henry Fayol, ¿verdad? Que fue el que habló justamente de dividir una organización en áreas. Y una de las áreas muy, mm, o la denominación de las áreas muy común es en el mundo, en nuestro ambiente, ¿verdad? Es el departamento. Entonces, el término departamento designa un área, una división o una unidad específica de organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de las actividades establecidas, nos dice.
el autor de este libro. Dice, un departamento, como generalmente se utiliza el término, puede ser la división de producción, el departamento de ventas, sobre todo para aquellas organizaciones que están muy relacionadas al ámbito de lo empresarial propiamente, ¿verdad? Nosotros también en el ámbito sanitario, las áreas están divididas a través de departamentos, ¿sí? Por ejemplo, el departamento de hematología, un momentito, por favor, voy a poner más despacio un ratito les pido. Voy a poner un poquito más despacio mi... Justamente es Damián que me está preguntando si es que pude ingresar. La verdad es que ya no tuve tiempo de contestarle, pero va a asumir que ingresé, ¿verdad? Entonces les decía que dentro de nuestra organización, en el área de las ciencias médicas, también tenemos departamentos. Departamento de hematología, departamento de tomografía, departamento de radiología, o sea, varios departamentos realmente que forman parte de nuestras instituciones sanitarias o de nuestras organizaciones sanitarias. Vamos a ver, dice, niveles organizacionales y la gestión administrativa. Y fíjense, aquí tenemos la representación gráfica de lo que sería una estructura organizacional y vemos que está, digamos, estructurada por niveles. Entonces acá tenemos la alta gerencia, una gerencia intermedia y también gerencias operativas. Fíjense, aquí por ejemplo tenemos tres niveles, una, dos y después tres niveles de los que vuelven a desprenderse otros niveles organizacionales, otras áreas, ¿sí? Y fíjense que existen ventajas y desventajas de este tipo de organización con ámbitos estrechos, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir estrechos? Que no tienen muchos niveles. ¿Mm? Fíjense que acá, por ejemplo, hay, después del presidente tenemos el primer nivel, segundo y tercero. Y dice, ¿cuál es la ventaja? La supervisión es estrecha, efectivamente, porque este gerente solamente tiene bajo su subordinación a este otro y a este otro, a A y a B. Y a su vez A tiene bajo su subordinación a B y C. Son solamente dos personas a las que él tiene que controlar. Lo mismo aquí. ¿Mm? Y aquí también, dos personas nada más a las que él tiene que controlar. Entonces es una estructura organizacional estrecha en el sentido de que no son muchas las personas o los cargos que están bajo su liderazgo, y entonces digamos que es posible manejarlos y controlarlos. ¿Sí? Entonces, esa es una de sus ventajas, dice, supervisión estrecha, control estricto, comunicación rápida entre subordinados y superiores. Efectivamente, porque están tan cerquita, están trabajando tan mancomunadamente, que rápidamente yo puedo dar con esta persona y puedo darle orientaciones respecto de su actuar. ¿Sí? Entonces podríamos acá ponerle a por ejemplo, un jefe de guardia que tiene a su cargo solamente a dos médicos, ¿sí? A dos médicos, que podrían ser residentes, ¿sí? Y los residentes a su vez tienen dos personas asignadas bajo su control que podrían ser dos médicos internos, ¿sí? Entonces, la comunicación es rápida y es estrecha porque todo el tiempo están en el mismo lugar y bueno, y tienen accesibilidad a esas personas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Dice, los superiores tienden a involucrarse en exceso en el trabajo de los subordinados. Claro, como la línea es tan estrecha, entonces cualquier cosita rápidamente el superior ya le llama la atención, ¿verdad? O sea, no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque es muy estrecho, ¿sí? Muchos niveles administrativos, puede darse también el caso ¿eh? En que esto vuelva a subdividirse a más y entonces, bueno, esta es una estructura
organizacional vertical. Entonces, a medida de que exista necesidad, se pueden ir generando más subniveles. A eso se refiere, ¿verdad? Muchos niveles administrativos. ¿Por qué? Porque la estructura verticalista permite esa situación, ¿sí? De ir adicionando más niveles. Altos costos por los numerosos niveles, a medida que uno va aumentando los niveles, obviamente va aumentando los costos de mantener esos niveles. En primer lugar, el salario o el sueldo de ese funcionario, también toda la parte logística que se tiene que poner eh, a su favor para que él pueda desarrollar sus funciones, eso también implica un costo. Y bueno, entonces ahí se van, digamos, van aumentando los costos. Y después dice excesiva distancia entre el nivel más bajo y el más alto. Sí ocurre porque a medida que se van generando más niveles, ya el nivel de gerencia que estaba acá ya le va a ser un poco más difícil llegar hasta el nivel número 6 o 7 si es que estos niveles llegan a desplegarse más, ¿verdad? Entonces esa es la desventaja de una organización con ámbitos estrechos, le denomina de esa manera el autor del libro, ¿sí? Nosotros coloquialmente le llamamos una estructura organizacional de tipo vertical, ¿sí? Que es la que generalmente se adopta en las organizaciones sanitarias. ¿Sí? Tienen una organización de tipo vertical, de tipo militar, de tipo eclesiástico también, si se quiere, ¿verdad? Porque la iglesia también está estructurada conforme a este modelo. Y fíjense en este otro modelo que es organización con ámbitos amplios, dice. El otro era estrecho, este es amplio. Y fíjense, aquí por ejemplo tenemos solamente dos niveles gerenciales y después ya vienen los operativos, ¿sí? Y aquí lo que hay es una estructura de tipo horizontal. ¿Mm? Entonces, vamos a ver las ventajas. Dice, los superiores están obligados a delegar, deben establecerse políticas claras, es necesario seleccionar a los subordinados con sumo cuidado, claro, porque acá los subordinados ya tienen que ser capaces de ser autosuficientes. ¿Por qué? Porque no hay muchos niveles, fíjense. Entonces tienen que tomar sus propias decisiones estas personas que están aquí liderando. Fíjense cómo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 áreas y para las 9 áreas, digamos, tienen gerentes o jefes, si es que se quieren llamar así, y todos son pares. Este es el jefe máximo, después todos son pares. Entonces tienen que tener no solamente habilidades de tipo operativo, sino también habilidades blandas, es decir, eh, por ejemplo, capacidad de trabajo en equipo, ¿eh? Capacidad de consenso, capacidad de disenso, porque si no, como todos son jefes, se pueden pelear y bueno, y los objetivos organizacionales no se cumplen. Tienen que tener la capacidad de ser buenos escuchas, de tener la habilidad de entender y colocarse en el punto de la lógica del otro, ¿sí? Porque si no se pueden generar confrontaciones que llevan a una organización a un caos, ¿sí? Vamos a ver desventajas. Tendencia de que los superiores sobrecargados de trabajo se conviertan en cuellos de botella que impidan la toma de decisiones. Efectivamente, como no tienen subordinados, entonces son ellos los que tienen que hacer todo, no tienen subordinados. Fíjense, ¿Mm? Entonces aquí no hay, este es un nivel gerencial y este es otro nivel gerencial también, son gerentes todos. Entonces vamos a poner de que estos son directores y estos son jefes de departamentos. Entonces los directores tienen que lograr sus objetivos organizacionales desde el punto de vista o desde la impronta del director y también estas personas son jefes de departamentos
que tienen que lograr los objetivos desde la impronta de un jefe, o sea, del jefe de departamento. Y los objetivos departamentales contribuyen a la realización de los objetivos de dirección. ¿Sí? Entonces dice también aquí, el riesgo de que el superior pierda el control es otra desventaja, claro, porque lo que pasa es que estas personas son personas que en su mayoría tienen el mismo nivel de cualificación. Entonces, como se perciben que son pares, en cualquier momento puede levantarse uno respecto del otro, ¿verdad? Entonces puede querer hacer valer su autoridad o su perfil, ¿eh? Y entonces puede generarse esta situación. Se requiere de administradores de calidad excepcional, dice, sí, por esa misma razón que les acabé de decir, ¿verdad? De que sean capaces de remar para los objetivos generales y no que se pierdan en en sus egos y en intereses particulares. Recordemos siempre de que dentro de una organización los intereses personales están supeditados a los intereses generales. ¿Sí? Bien, vamos a ver, dice acá, problemas con los niveles organizacionales. Dice, existe la tendencia a considerar a la organización y a su departamentalización como fines en sí mismos y a medir la efectividad de las estructuras de la organización en términos de claridad e integridad de sus departamentos y niveles departamentales. La división de actividades en departamentos y la creación de múltiples niveles en sí no es del todo deseable. Claro, sobre todo cuando estamos hablando de este nivel jerárquico, de este nivel verticalista de organización, a veces eso no es del todo deseable, ¿eh? Cuidado, no es del todo deseable. ¿Por qué? ¿Por qué no es del todo deseable? En primer lugar, por los niveles, porque los niveles son costosos. Dice, conforme aumentan, deben asignarse más esfuerzos y dinero para administrarlos. Este incremento se deriva de los gerentes adicionales, el personal que los asiste. Claro, si hay un gerente se le tiene que poner una secretaria o un asistente. Y la necesidad de coordinar actividades departamentales, así como el costo de las instalaciones para el personal. Claro, se le tiene que poner un escritorio, una computadora, una serie de muebles, de equipos que estén a su disposición. Los contadores llaman a estos costos gastos indirectos, carga o gastos generales y administrativos. ¿Mm? Y dice, en contraste a los llamados costos directos, la producción real se debe a los empleados de fábrica, ingeniería o ventas que son o podrían ser contabilizados como mano de obra directa. Los niveles por encima de la línea de fuego cuentan sobre todo con gerentes cuyos costos sería deseable eliminar si es posible, claro, porque las gerencias cuestan más dinero. Es decir, si yo le voy a dar un cargo de jefatura a alguien, le tengo que remunerar en ese mismo nivel. Entonces los costos es uno de los problemas con los niveles organizacionales de tipo jerárquico. El dos, los niveles complican la comunicación. Por su estructura organizacional, una empresa con muchos niveles tiene más dificultad para comunicar sus objetivos, planes y políticas hacia abajo que una horizontal donde el gerente principal se comunica con sus empleados de manera directa. Y no solamente es un problema en el sentido de que esas directrices que se generan en la cúspide de la pirámide organizacional permeen hacia abajo, sino también es mucho más difícil controlar lo que ocurre, controlar lo que ocurre. Eh, entonces ahí pueden generarse hechos que atenten a la misión o visión de una determinada organización y pueden también ocurrir situaciones muy desagradables a medida que se incrementan los niveles organizacionales, también se tienen que incrementar los mecanismos de control.
los mecanismos de control. Estamos diciendo de que si es que yo empiezo a emplear a una cantidad impresionante de gente, ¿m? Yo voy a tener que también buscar el mecanismo de controlar que esas personas cumplan reglamentariamente sus horarios y que que asistan a sus puestos de trabajo y que efectivamente estén trabajando en el cargo en el que fue asignado. Entonces, imagínense ustedes cómo hace el Ministerio de Salud, por ejemplo, para poder controlar un puesto de salud que está allá en, no sé, en, en una zona muy alejada de la capital, ¿sí? Porque en las zonas, digamos, capitalinas y aledañas, en zonas cabeceras del cono urbano, ¿eh? Es fácil. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para controlar que un médico que está asignado a un determinado puesto de salud de la campaña esté efectivamente cumpliendo con eso? ¿Mm? Ese tipo de cosas hay que plantearse a medida que se aumentan los niveles organizacionales y bueno, obviamente se complica la comunicación porque no hay forma de que de que se pueda corroborar de que esa persona asistió o no a su lugar de trabajo y que atendió o no la cantidad de pacientes que tenía o que tiene asignado a atender. ¿Sí? Después el 3 dice, muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control. Un plan que puede definirse y estar completo al más alto nivel pierde coordinación y claridad al ser subdividido en niveles inferiores. Ese es el famoso jueguito que se suele hacer, que hacíamos en la primaria, era del teléfono cortado, ¿verdad? Entonces se le da una orden al subordinado inmediato y ese tiene que volver a comunicar la directriz, pero ya cuando comunica, ya hay ciertos sesgos en la comunicación. Y si es que que incurrió en ciertos sesgos en la comunicación, tiene que volver a socializar esa orden o esa directriz, entonces también ya incorpora su propio sesgo. El famoso teléfono cortado, ¿verdad? Entonces la información llega toda descalabrada al último nivel de organización, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que muchos departamentos y niveles complican la planeación y el control. Bueno, dice postura de la administración operativa, un enfoque situacional, dice. Así, al principio del ámbito de la administración se establece que hay un límite a la cantidad de subordinados que un gerente puede supervisar con efectividad, pero la cantidad exacta dependerá tanto del efecto de los factores subyacentes como de las propias habilidades del gerente. Acá en este punto en particular se trata de cuánto personal, si es que a mí, o si se forma un departamento, una jefatura, vamos a decirle así, una jefatura de departamento, hasta cuántos subordinados puede tener asignado un determinado jefe, ¿sí? Y acá la teoría administrativa nos dice que eso depende. ¿De qué depende? De ciertos factores que subyacen, ¿sí? Así como también las propias habilidades del gerente. Va a depender de las habilidades del gerente y también de ciertos factores que se tienen que considerar y que son propias, o sea que se tiene mucho en cuenta la naturaleza de la función que se pretende desarrollar en ese departamento, ¿sí? Entonces, si el departamento que se tiene que formar es el departamento de urgencias o de emergencias, entonces eh, habría que ver ¿eh? qué cantidad o cuál es el volumen promedio de pacientes que llegan, ¿verdad? Para eso nos sirven mucho las estadísticas, ¿verdad? Y en base a eso se puede estimar qué cantidad de personas tienen que ser asignadas a esa dependencia, ¿sí? Y también se considera mucho el enfoque situacional. Fíjense que, por ejemplo, nosotros allá en el Hospital de Clínicas, cuando estábamos en Sajonia, eh,
recibíamos un determinado flujo de pacientes, un número determinado en promedio. Las estadísticas nos pueden dar esas series históricas, o sea, esos datos. ¿Eh? Pero desde el momento que el Hospital de Clínicas se mudó a San Lorenzo, se cuadruplicó la demanda de servicios ahí en el hospital. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ya el hospital pasó a situarse digamos, en un punto equidistante, ¿verdad?, de varias zonas del interior del país. Entonces es más fácil llegar a San Lorenzo desde una determinada, desde Caacupé, qué sé yo, Tomatí, por ejemplo, u otras ciudades, ¿eh? Areguá, que llegar, por ejemplo, desde Caacupé hasta Asunción y encima en el barrio más alejado de Asunción, que es Sajonia. Entonces, una gran travesía eso, ¿verdad? Y desde el momento en que se traslada al campus universitario en San Lorenzo de la UNA, ya estamos hablando, entonces ahí hay un flujo mayor de pacientes y se cuadruplica la demanda, pero se sigue funcionando con la misma cantidad de dotación en recursos humanos y con la misma cantidad de presupuesto. Entonces, fíjense cómo nosotros ahora, yo lo que estoy dando es un ejemplo a modo general, pero eso se puede extrapolar a una unidad específica, que en este caso es, como ya les había dicho, el área de emergencias de un hospital, ¿verdad? Dependiendo mucho de cuál sea la zona geográfica en la que esté constituida el hospital, ¿verdad? Entonces dependerá mucho de eso para la asignación de recursos humanos a ese determinado departamento. O sea, a eso se refiere, ¿verdad? Hay que tomar varias aristas o varios factores para poder determinar. Dice, el principio del ámbito de la administración, así se llama este concepto, principio del ámbito de la administración. Hay un límite a la cantidad de subordinados que un gerente puede supervisar con efectividad, pero la cantidad exacta dependerá tanto del efecto de los factores subyacentes como de las propias habilidades del gerente. Obviamente, ¿verdad? Si un gerente es capaz de con una determinada cantidad de personal que le es asignado, es capaz de atender toda esa demanda, entonces magnífico, ¿verdad? Habría que ver, o sea, que habría que ver su habilidad para gerenciar, ¿sí? Pero también se tiene que tener en cuenta esas cuestiones que acabo de mencionar. Vamos a ver un poco lo que dice, factores que determinan un ámbito efectivo. Dice, como ya se mencionó, la cantidad de subordinados que un... ¿verdad? No sé, ¿alguien me habló? ¿Alguien quiso hacer alguna pregunta? De repente se le escapó nomás su micrófono. Al parecer eso nomás fue, profe. Ah, bueno, genial. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son esos factores que determinan un ámbito efectivo, es decir, la cantidad de subordinados que puede estar adscrito a un área, a un departamento, a una división, si se quiere llamarlo así. Dice, como ya se mencionó, la cantidad de subordinados que un gerente puede administrar con efectividad depende del efecto de los factores subyacentes, además de sus habilidades directivas personales, como una fácil comprensión, llevarse bien con otras personas y dirigir con lealtad y respeto. Su habilidad para reducir el tiempo que dedica a sus subordinados es sin duda la condición más importante. Por supuesto que esta varía según los gerentes y sus puestos, pero como se muestra en la figura 7.3, dice, hay varios factores que influyen considerablemente en la cantidad y frecuencia de estos contactos y por tanto en el ámbito de la administración. Y cierto es esta parte, la capacidad de comprender y de llevarse bien con las personas. Eso hace que
los subordinados tengan sentido de pertenencia a ese departamento y a esa tarea y a su jefe. Entonces, obviamente, va a dar todo de sí para poder solucionar los problemas. Entonces, ya que ese personal está tan comprometido, ¿m? Entonces, por sí solos, digamos, aunque no sean muchos, son capaces de trabajar colaborativamente, cooperativamente y solucionar los desafíos que se le presentan en ese ámbito, ¿verdad? De emergencia. Entonces, como que se apoyan mutuamente y pueden lograr sus objetivos. Entonces, no hace falta que sean muchas personas. A veces los gerentes o los jefes de departamento prefieren trabajar con un determinado equipo promedio. ¿Verdad? Quizás la necesidad sea mayor, pero prefiere trabajar con ese equipo, con esa cantidad promedio, porque entiende que si hay demasiada gente en un lugar, pueden también empezar a molestarse y a crear conflictos unos entre otros. En el ámbito de las ciencias económicas, eso tiene un nombre, ese concepto, o sea que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, así se llama, ley de los rendimientos, es una evidencia empírica que unos economistas habían detectado a través de investigaciones, ¿verdad? Y se dieron cuenta que a medida que uno va introduciendo a un factor fijo, unidades adicionales de factor variable, al principio aumenta la productividad. Después llega un punto, ¿verdad? Digamos así, de inflexión en el que ya no se genera productividad y después al cabo de ese punto cae la productividad. Les voy a dar un ejemplo llano y sencillo. Supongamos que estamos en un aula de clase y que esa aula de clase tiene capacidad para, vamos a ponerle 40 personas. Entonces, para limpiar esta aula que tiene capacidad para 40 personas, se asigna a una persona, a una limpiadora o limpiador, para que limpie esa sala al cabo de 20 minutos. O sea, se le da exactamente 20 minutos para que coloque, para que barra, para que repase, para que coloque todas las sillas, borre la pizarra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en 20 minutos esta persona tiene que hacerlo. El factor fijo aquí es el aula, que tiene capacidad para 40 personas. El aula no puede variar en términos de capacidad de personas que quepen en esa área, ¿verdad? Lo que sí puede variar es la cantidad de limpiadores, ¿sí? Entonces se le adiciona a un factor fijo, que es el aula, que no puede variar ya la superficie que tiene, un factor o unidades adicionales de un factor variable. El factor variable aquí es el trabajo. ¿El trabajo de quiénes? De los limpiadores. Entonces, un limpiador en 20 minutos limpia un aula con capacidad para 40 personas. Si yo quiero aumentar la efectividad o la productividad, lo que puedo hacer yo como gerente es adicionar una persona más, ¿eh? Para que limpie esa misma aula. So, entre dos estarían limpiando. Entonces se reduce la cantidad de minutos, se reduciría la cantidad de minutos asignados para un aula y automáticamente serían capaces ya de pasar a otra aula con las mismas dimensiones y limpiar. Entonces acá la productividad está medida en ahorro de minutos, de tiempo, ¿sí? Entonces fíjense lo que va a pasar. Dos personas van a limpiar, genial, van a repartirse el trabajo, van a estar súper bien y en 10 minutos ya van a concluir la limpieza de esa aula y ya van a pasar a otra aula. Ahora, ¿qué pasa si el gerente sigue adicionando más factor variable? O sea que ahora, en vez de dos, le pone a tres personas. Fíjense que de entre una y dos personas hubo un aumento de la productividad. Hubo un aumento de la productividad que generó 10 minutos de ¿qué? De ahorro de tiempo. ¿Sí? De 20 pasó a 10. Ahora, con la adición de esa tercera persona, acá, bueno,
Ya puede que haya unos ciertos roces, ¿eh? Entre el personal mismo. Bueno, se distribuyen en cierta forma, se organizan cómo van a trabajar, entonces se dice, bueno, yo voy a barrer, vos vas a repasar y esta tercera persona lo que va a hacer es limpiar la pizarra. ¿Mm? Ya va a haber problemas porque el segundo va a decir, ¿por qué yo tengo que repasar todo este salón de 40 personas y resulta que él solamente va a tener que borrar la pizarra? ¿Me entienden? Entonces acá lo que se genera es un stand-by. En vez de eh, aumentar la productividad, se vuelve a mantener estos 10 minutos. La productividad máxima era de 10 minutos, de 20 pasó a 10, pero al adicionarle un personal más, resulta que la productividad sigue siendo 10 minutos. ¿Qué aportó en términos de productividad esta tercera persona? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Entienden? Entonces, no aportó a la productividad, pero sí está aportando al nivel de complejidad en el relacionamiento entre las personas. Si este gerente sigue aumentando en una unidad adicional más, o sea, le pone a una persona más y ya vamos a tener 4 limpiadores para una sola aula. Entonces aquí la productividad ya va a ser negativa. Ya va a ser negativa. ¿Por qué? Porque de 20 se pasó a 10 minutos. Bueno, estuvo bien. Al incluirle a una persona más y ser 3, la productividad se mantuvo a 10 minutos. Pero acá, al adicionar una persona más, que sería la cuarta persona, se vuelve a los 20 minutos. ¿Por qué? Porque el primer trabajador va a decir, pero esto es una joda. Yo acá haciendo tal cosa, barriendo, y el segundo va a decir, yo repasando, y el tercero, yo limpiando la pizarra, y resulta que el cuarto ya no va a hacer absolutamente nada. Entonces a eso se le llamó ley de los rendimientos marginales decrecientes, decrece la productividad. Rendimiento marginal en economía significa unidad adicional, ¿eh? No marginalidad de pobreza, sino de algo que se adiciona a algo, a una situación o un factor. Entonces, fíjense, al principio, cuando se le adiciona un factor variable a un factor fijo, la productividad sube. Genial. Se le va adicionando más gente y genial, sigue subiendo la productividad, pero llega un punto en el que esa productividad ya no genera absolutamente nada. Y si se sigue adicionando más cantidad de factor variable, que en este caso es mano de obra, lo que va a pasar es que va a tener un bajón total la productividad y la empresa, o en este caso el hospital, va a estar perdiendo dinero. Por eso es muy importante y sobre todo eso lo tienen muy en claro las empresas privadas, porque ellos con el dinero no te joden. El sector público todavía le falta o sea, digamos, lo que pasa es que como no sale de sus bolsillos, sale del bolsillo de los contribuyentes, entonces no les importa mucho despilfarrar. Eh, el despilfarro ocurre cuando no sale de tu bolsillo, pero cuando sí sale de tu bolsillo, sí que cuidas ese aspecto. Entonces el sector privado rápidamente pilló que existe esta ley. El sector público está todavía. A ver si cree o no cree en esta ley. Pero de verdad que existe. Entonces eso es lo que ocurre y qué importante es saber hasta qué punto uno puede contratar personal o puede asignar personal a una determinada tarea. ¿Sí? Y justamente acá dice, ámbitos estrechos, o sea, estamos hablando de esa estructura organizacional verticalista. Vamos a ver, dice, mucho tiempo dedicado a los subordinados, dice, poca o ninguna capacitación de los subordinados. Esto ocurre en las estructuras verticalistas, ¿verdad? Delegación de autoridad inadecuada o poco clara, planes poco claros para operaciones no repetitivas,
objetivos y estándares no verificables. Todo eso ocurre en, en, en los lugares, o sea, que en las organizaciones en donde tienen niveles organizacionales demasiado elevados. Vuelvo y les repito, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tienen niveles, Dios mío, si nosotros miramos su organigrama, no cabe en una hoja. Se tienen que hacer otra vez, se tienen que subdividir sus organigramas. ¿Eh? Entonces, por partes van mostrando su organigrama. Y obviamente es más difícil el control y la verificación de las funciones y del logro de los objetivos. Cambios rápidos en ambientes internos y externos. Sí, porque se puede a todo el tiempo estar cambiando en el sentido de cambiar personas, también hacer una reingeniería de su propia estructura organizacional. ¿Cómo es fácil? Ah, vamos a cambiar este nivel más bajo. Yo nada más. O por el contrario, vamos a le agrega más niveles. Entonces los cambios son rápidos en ambientes internos y externos. Uso de técnicas de comunicación malas o inapropiadas que incluyen instrucciones vagas. Eso ocurre también. ¿Sí? Entonces rápidamente se le da una directriz y como es tan difícil llegar a los planos o a los niveles más altos, entonces uno queda con la nebulosa, ¿verdad? Porque no se puede, como la estructura y el nivel de autoridad se respeta mucho. A veces yo no puedo llegar a mi director. ¿Por qué? Porque está mi jefe de departamento, yo soy jefe de sección y me tengo que eh, dirigir a mi jefe de departamento para que me pueda dar, digamos, una idea de qué es lo que quiso decir el director. ¿Sí? Entonces, reuniones ineficaces, mayor cantidad de especialización en los niveles medios e inferiores, gerente incompetente y no capacitado, tarea compleja, falta de disposición de los subordinados a aceptar responsabilidades y riesgos razonables. Gerente incompetente y no capacitado, ¿cómo sabemos esto en las administraciones públicas? Dios mío. A veces el subordinado tiene más cualificación que el propio jefe y uno se tiene que, bueno, aguantar porque así está dada la estructura. Falta de disposición, eso ya dije, y subordinados inmaduros, muchas veces sí, subordinados inmaduros, porque la tarea misma es tan repetitiva que no le permite expandirse. Entonces siempre está haciendo lo mismo y no le importa, ¿no? Entonces es una persona que siempre está eh, dando números en archivo, entonces solo sabe hacer eso, solo sabe hacer eso. Y no le pidas otra cosa. ¿M? O para anotar una cita porque ella está asignada a dar los resultados de una mamografía, no le pidas que anote un turno para una ginecología endoscópica, por ejemplo, ¿verdad? No le pidas, porque ella solamente puede y sabe hacer y quiere hacer la entrega de los resultados, no quiere tomar nota de lo otro. Entonces nunca madura, o sea, nunca hay un nivel de inmadurez dentro de la organización porque los otros, o sea, no son capaces eh, de actuar y de cumplir varias funciones. Y eso es lo que ocurre mucho en el sector público. Vamos a mirar un poco ámbitos amplios que son esto que les decía, en donde no hay tantos niveles, pero sí se ensancha el nivel, ¿verdad? O sea que acá es una estructura horizontal en la que todos son doctores o todos son generales, si es que vamos a hacer la graduación castrense, ¿verdad? Todos son generales o coroneles, ¿verdad? No existe el soldado. Entonces no se hace nada, porque yo no soy tajashi, no hago, yo soy jefe.
Eso ocurre también en este tipo de tramos amplios. Vamos a mirar. Fíjense, ámbitos amplios, poco tiempo dedicado a los subordinados, plena capacitación a los subordinados, es decir, que este tipo de estructura tiene que tener ese sistema, plena capacitación al de los subordinados, delegación clara y tareas bien definidas, planes bien definidos para operaciones repetitivas, objetivos verificables que se emplean como estándares, cambios lentos en ambientes externos e internos, utilización de técnicas apropiadas como una estructura organizacional y una comunicación oral y escrita formales. Esto ocurre mucho. Interacción efectiva entre el superior y el subordinado. Claro, porque el tramo es pequeño, pues fíjense. O sea que el nivel es pequeño. Es de aquí a aquí nomás. Entonces tiene esa ventaja. Reuniones efectivas, mayor cantidad de especialización en los niveles superiores, altos gerentes preocupados por el ambiente externo, gerente competente y capacitado, tarea sencilla, disposición de los subordinados a aceptar responsabilidades y riesgos razonables y subordinados maduros. Bueno, eh, realmente para armar este tipo de estructura organizacional se tienen que tener realmente personas muy cualificadas, porque de lo contrario sería también un caos. Acá están las desventajas. ¿Sí? Entonces la situación ideal para este tipo, para organizar una, eh, valga la redundancia, no quiero decir empresa, porque ustedes no se identifican con esa palabra. Entonces voy a decir, para organizar un sistema sanitario no, de este tipo, se requiere de mucha cualificación, o sea que las personas que detenten estos cargos tienen que ser personas hipercualificadas. ¿Sí? Bueno, dice, los gerentes pueden llegar a tener más subordinados que los que pueden administrar con efectividad, aun cuando deleguen autoridad, capaciten, formulen planes y políticas claras y adopten técnicas de control y comunicación eficientes. Es igualmente cierto que conforme una empresa crece, las limitaciones del ámbito de la administración la obligan a aumentar la cantidad de niveles, simplemente porque hay más personas que supervisar. Eso es cierto. A medida que un puestito de salud se va convirtiendo en algo más grande, ¿eh? Que ahora, por ejemplo, como una periférica que está ahí sobre General Santos, una periférica del IPS. Y ahora quieren elevarla a una categoría de hospital de referencia para esa zona. Entonces, obviamente, se va a requerir, eh, va a crecer y obviamente va a necesitar de más niveles, de un nivel organizacional un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, que ahora se va a necesitar más estructura. ¿Por qué? Porque se va a tener que supervisar a más cantidad de personas. ¿Sí? Fíjense, dice acá, lo que se requiere es un equilibrio más preciso de todos los factores pertinentes a una situación determinada. Ampliar ámbitos y reducir la cantidad de niveles puede ser la respuesta en algunos casos. Lo contrario puede ser válido a otros. Dice, de adoptar un proyecto u otro deben equilibrarse todos los costos, no solo los financieros, sino los del estado de ánimo, el desarrollo del personal y la consecución de los objetivos de la empresa. Resulta ser que en un hospital de referencia y que de la seguridad social eh, de un país empezaron a contratar, o sea, se tenía un equipo de psicólogos y de psiquiatras ¿eh? Que regularmente atendían a los pacientes que venían en esa. Después vino una nueva camada, gente muy joven, recién recibida, que vino realmente esa organización y empezó ¿cómo les puedo decir?
como ellos eran más, empezó a arrinconarle a los más antiguos y a no querer respetar su experiencia y su trayectoria institucional. Entonces, vienen, ¿verdad?, con un aire eh, y con el ego muy elevado y como los otros eran pocos, como que le arrinconan y los otros también, por más de que se quejan y todo lo demás, la alta gerencia no le hace caso a estas personas más experimentadas, que ya están más o menos cerca o acercándose a la edad jubilatoria. Hay un recambio generacional acá. Acá lo que se da es una situación de recambio generacional, pero estos nuevos que vienen con un bagaje académico, académico, pero no experiencial. ¿Mm? Y lo que hace a un buen médico o a un buen profesional no es solamente la academia, es también la experiencia, los años que ha trabajado en tratar de afrontar ese fenómeno problemático. El fenómeno problemático me estoy refiriendo a la enfermedad, ¿verdad? Los casos que hay en una hora u otra área. ¿Eh? Y viene este grupo y se quiere poner por encima del otro. Y hay una situación de irrespeto total. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá, ¿quién es el que tiene o quiénes son los que tienen el bagaje para poder estar a la altura de resolver los casos? El emergentólogo de vasta trayectoria, no un imberbe que está saliendo recién de la universidad y que todavía ni siquiera empezó a transitar lo que son los espacios de la emergentología o los ámbitos de la emergentología. Pero vienen ahí con se creen superiores, ¿verdad? Y le desplazan a los otros. Entonces, eso genera qué cosa? Una baja, una caída de ánimo de quienes, de los que hace rato que están, ¿verdad?, que conocen cómo es el contexto, que saben afrontar el contexto, ¿eh? Y que estarían, si es que los nuevos vinieran con una actitud un poco más humilde, podrían absorber todo ese bagaje de conocimiento y de experiencia que tienen los antiguos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién sufre ahí? El paciente. Los pacientes que vienen, ¿verdad? Y ya que hay una caída del ánimo de parte de estos que sí saben lo que tienen que hacer, entonces son atendidos por un grupo que totalmente inexperiente, que no saben ni qué hacer en el medio de las situaciones. Entonces aquí la que se ve afectada es la condición del enfermo que llega, ¿verdad?, y que es atendido por una persona que no tiene la experiencia. Puede tener los conocimientos teóricos y qué sé yo, ¿verdad? Pero acá, y sobre todo en la práctica médica, la experiencia es muy importante, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Cuando ustedes vayan siendo incorporados a un sistema de salud, aprendan a respetar la trayectoria de esos médicos que estuvieron antes que ustedes. ¿Mm? Porque ahora las nuevas generaciones le ven a alguien que ya tiene unas canas y ya les quiere descalificar, porque ya es un viejo. ¿Qué va a saber este viejo? Creen que la tecnología lo soluciona todo y no es así. Entonces, este es un caso, lo que yo les estoy refiriendo son casos reales, ¿verdad? Y lastimosamente a veces la alta gerencia no es capaz de darse cuenta de esas cuestiones. ¿Mm? Y bueno, pues se generó un caos. ¿Por qué? Porque eh, hubo denuncias, hubo varias denuncias, ¿verdad? En el sentido de que eh, ciertas pifiadas por parte de los más jóvenes, ¿verdad? Y entonces ahí hubo toda una problemática que se tuvo que tratar en términos justamente de esto que acabo de decirles. Se le da apoyo a un grupo de personas que están entrando recién, que no tienen experiencia, y se les retira la embajada a un grupo de personas que hace tiempo que están. Eso no debe ocurrir. Los grupos, o sea, sobre los equipos intergeneracionales, tienen que ser capaces de coexistir,
pero en el marco del respeto mutuo, en el marco del respeto mutuo, ¿sí? Porque hay algo que se tiene que recuperar, que son los valores, ¿sí? El respeto hacia los adultos, hacia los mayores, ¿eh? Porque los mayores tienen mucho que contar, que puede servirles a ustedes que son jóvenes, ¿sí? No es que la tecnología nomás soluciona todo. Bien, ¿qué tal están hasta aquí cansados? ¿Verdad? Podridos, porque yo nomás estoy hablando. ¿Cómo estamos? Háblenme un poco. Todo bien, profe. ¿Quién eres? A ver, ¿quién me habló? Matías, por si acaso. Yo, Fabricio Achucarro, profe. Ah, Fabricio, ¿cómo salió la foto ahí eh, de Matías? Pensé que fue Matías. Bueno, ¿qué tal, Fabricio? ¿Todo bien? Sí, profe. Se entendió muy bien tu clase, profe. Bueno, espero que realmente en el examen se pueda ver eso, sí, porque como yo siempre les digo, mi clase es un medio, un monólogo, porque es muy teórica. Pero yo siempre trato realmente de ponerles en contexto, de comentarles cosas que van sucediendo, que de repente yo escucho o presencio, ¿verdad? Como para poner en contexto todo eso. Porque esto para el médico yo sé que es, no voy a decir que es complejo porque yo creo que ustedes son muy inteligentes, pero sí que como no forma parte del área disciplinar que a ustedes les interesa, a veces es medio aburrido, que cae huevo de tu clase. Entonces, cuando estamos en la modalidad presencial, siempre hago algunos descansos, ¿verdad? O sea, que recesos internos que yo le digo, y nos ponemos a charlar un ratito de algo, de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el asunto que nos toca hablar, y después volvemos otra vez a lo nuestro, ¿verdad? Bueno, estamos obligados a tratar estos temas que están dentro del contenido temático de la materia, ¿sí? Pero básicamente tratamos lo posible de suavizar para que no sea tan aburrido. Hola Ulises, ¿cómo te va? Ulises López. Hola, Vamos a ver profe, ¿qué si todo, tal? todo bien. ¿De dónde sos, Ulises? ¿De qué barrio? Soy de Villa Lisa, profesora. Ah, Villa Elisa, mira un poco. Una linda ciudad de Villa Elisa. Sí, muy lindo. ¿Cuál- ¿Y cuál es el gentilicio de los que viven en Villa Elisa? Y por lo Por ejemplo, que leí es villaliceño. Villaliceño. Ah, mira un poco, qué bien, excelente. Y vos, Jazmín, hola Jazmín Mallorquín, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal, mi reina? ¿De dónde eres? Yo soy de Hernandarias. Ah, no me digas, pero vos estás en Asunción, ¿verdad? No en Hernandarias, profe. Ah, mira un poco, qué lejos, ¿eh? ¿Y qué tal está el tiempo por allí? Y está soleado. Pero frío, ¿verdad? Refresca un poco. Acá en Asunción está haciendo bastante frío, está soplando un viento sur, mañana más frío. Pero bueno, ya era hora porque hay demasiado calor. Y bueno, ¿y cómo se le dice? ¿Cuál es el gentilicio de los que viven en Hernandarias, Jazmín? Hernandariense. Hernandariense, muy bien. Ahora un poco Iván. Hola Iván Chena. Vos no sos hermano del dueño de, ¿cómo que se llamaba? Yahua.com. Iván. Hola, profe, me dice Iván, no quiere hablar. ¿No Está sos? de guardia el profe, ¿qué tal? ¿Eh? Está de Todo. guardia. Ah, está de guardia. ¿Dónde él está trabajando? Sí, profe. No puede decir dónde trabaja, ¿verdad? Pero bueno, seguramente muchos de los ejemplos que, en el hospital militar, mira un poco, qué bien.
Yo tengo conocida en el hospital militar porque también trabajo con la gente del área de docencia e investigación, la licenciada, la doctora Fanny Paredes, que es la coordinadora general de todas las especializaciones allí. Siempre trabajamos muy, muy de cerca. Y qué bien, mira un poco. Excelente, entonces que ya esté trabajando, Iván, te felicito. Bueno, así que son las 15:15 y quiero darles esta última parte nomás y después ya les voy a liberar, porque yo sé que esto cansa, chicos, así que entiéndanme que para mí también es difícil, porque cuando no estamos face to face, entonces es mucho más complicado, ¿verdad? Y hay una parte que me encantó, porque habla del intraemprendedor y el emprendedor. Y cuando digo face to face, me estoy acordando de Facebook. Vamos a mirar un poco, ¿quién es un intraemprendedor? Dice, persona que opera dentro de un ambiente organizacional establecido y se enfoca en la innovación y la creatividad para transformar un sueño o una idea en un proyecto rentable. Eso, bueno, a veces ocurre, ¿verdad? Pero a veces la rigidez de la estructura organizacional no le permite avanzar a sus anchas a estas personas. Si la alta gerencia es visionaria, puede que le dé su lugar y le dé su espacio para poder emprender innovaciones y aplicar su creatividad. Vamos a ver un poco, dice, Gifford Pinchot dice, distingue entre el intraemprendedor y el emprendedor. En especial, un intraemprendedor opera dentro del ambiente organizacional, se enfoca en la innovación y la creatividad y transforma un sueño o una idea en un proyecto rentable. En ocasiones a esta noción se le conoce como proyecto corporativo. El cambio, si bien, en cambio, si bien los emprendedores hacen algo similar, lo hacen fuera del ámbito organizacional. Tienen la capacidad de ver una oportunidad, obtener el capital, la mano de obra y demás insumos necesarios para luego unirlos en una operación exitosa. Asimismo, están dispuestos a asumir el riesgo personal del éxito y el fracaso. En esta obra, el término emprendedor designa a una persona creativa e innovadora que puede trabajar tanto dentro como fuera de una organización previamente establecida. No sé, la verdad es que quizás yo no sepa de muchos ejemplos en el área disciplinar de las ciencias médicas. En mi área, que es el área de las ciencias empresariales, puedo darles un ejemplo, el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, que fue justamente el creador de Facebook. No sé si alguna vez ustedes indagaron un poquito en la historia de este muchacho. Era un chico prodigio prácticamente, ¿verdad? Hijo de un odontólogo y una psiquiatra, que bueno, empezó a tener habilidades en el mundo de las computadoras, ¿verdad? Desde chico. Y bueno, después sus padres le pudieron pagar a una persona capacitada dentro de ese ámbito y esa misma persona llegó a decir de que era muy desafiante llevarle el paso a este chico, porque tenía prácticamente 14 años. Y el otro ya era todo un profesional dentro de la programación de software. Y decía que, que era impresionante el coeficiente intelectual de este muchacho, ¿verdad? Así que luego sus padres le envían, ¿verdad? A la universidad más prestigiosa que es Harvard, y ahí estando con sus compañeros, él crea esta red. Antes de eso, luego ya empezó a crear, en la secundaria ya empezó a crear programitas y todas esas cosas así para su colegio, etcétera, etcétera. Y después nace la idea, en conjunto con otros compañeros de él, nace la idea del Facebook. Al principio en realidad era como una especie de intraface que tenía por objetivo crear una red social de su universidad al interior de Harvard y después interuniversitaria. Es decir, una red social
para los universitarios de todo Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, así fue creciendo, incluso Microsoft se dio cuenta de las capacidades de este muchacho y quiso contratarle. Y él dijo que no quería ser contratado, no quería ser dependiente de nadie. También AOL, esta empresa de informática AOL, quiso contratarle y no, tampoco él se dejó. Hasta que finalmente desarrolla lo que es Facebook y se convirtió en el multimillonario a tan temprana edad, a los 21 años creo que fue y sí, multimillonario a los 21 años. Y a los 23 años fue, a ver un poco, multibillonario, podría decirse así. Billones, en billones ya se cotizaba su... Entonces son emprendedores, son gente que generalmente va o se desarrolla en los límites en los límites de un paradigma, ¿sí? Porque el paradigma, pues, es que uno estudie, se reciba de profesional y trabaje para otro. Ese es el paradigma, trabaje para un hospital, trabaje para un consultorio, qué sé yo, para un sanatorio. Ese es el paradigma. Y estos emprendedores son personas que están en los límites de unos paradigmas, que ellos no digieren del todo esa idea de siempre ser dependientes, sino que en realidad lo que les interesa más es formar su propio negocio. Formar su propio negocio. Por eso dice, el emprendedor es una persona que opera fuera del ámbito organizacional, ¿eh? Y se enfoca en la innovación y la creatividad para transformar un sueño o una idea en un proyecto rentable. Ahora bien, lo que tienen estos emprendedores que trabajan por fuera es que no están dispuestos, fíjense, a asumir el riesgo personal del éxito y el fracaso. Eso es lo que tienen en particular este tipo de personas, que no le temen al fracaso y tampoco al éxito, ¿verdad? Entonces asumen con total responsabilidad lo que se pueda venir. Y bueno, en el ámbito de las ciencias médicas también se les puede formar como emprendedores para que el día de mañana ustedes puedan reconocer rápidamente una oportunidad y no tengan que estar trabajando como dependientes de alguien, sino que tengan la capacidad y la habilidad y la valentía necesaria como para formar su propia unidad de negocio. ¿Sí? Y eso es formar en emprendedurismo, se llama. Aquí tradicionalmente la Universidad Paraguaya hace unos 30 años atrás era eminentemente, ¿cómo les puedo decir? No formaba en emprendedurismo, no formaba emprendedores. Por eso es que cualquier extranjero venía y se hacía rico rápidamente, ¿verdad? Porque tenía ciertas habilidades, era un mercado que relativamente no estaba del todo desarrollado. Entonces descubrieron pronto los nichos de mercado y se metían y generaban riqueza, ¿verdad? Y al paraguayo promedio no se le, incluso no al paraguayo promedio, al paraguayo universitario no se le formaba para ser emprendedores. Hoy en día cambió un poquito esa visión, por suerte, ¿verdad? Ya se les enseña los principios del emprendedorismo. Y justamente esta asignatura tiene como premisa formar emprendedores. Entonces ya después de ir viendo todos estos capítulos que tenemos que hacerlo sí o sí, yo tengo digamos, una propuesta que les hago siempre a mis alumnos para que pueda exponerles a una situación en la que deben pensar en un negocio, o sea, en un emprendimiento, no negocio, en un emprendimiento dentro del área disciplinar en la que ustedes, en el que ustedes están,
en el ámbito de las ciencias médicas y ver cómo podrían emprender ustedes, ¿sí? Yo les voy a ir dando las directrices, les voy a ir guiando y ustedes van a armar un modelo emprendedor. Sí, pero eso más adelante, ahora no todavía. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque primero tenemos que desarrollar teoría, pues, porque no pueden emprender nada si es que por lo menos lo básico no tienen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Belén, este es tu perrito. Belén Gallagher. ¿Cómo se llama tu perrito? Y yo pretendo que a partir, o sea que después, a ver, el 11 voy a mirar un poco. Ese va a ser en realidad nuestro examen final. Entonces vamos a rendir este segundo parcial y después nosotros vamos a rendir, a ver un poco. Esperen. Hoy es 16, tenemos 2 clases más. Ah, perfecto, excelente. A ver. Pero tenemos 3 clases más luego, antes del examen del segundo parcial. Yo creo que en la semana que viene vamos a seguir con este tema y después ya dentro de 15 vamos a empezar ya a trabajar con eso, ¿sí? De tal forma que van a rendir digamos, un examen teórico para el segundo parcial y el final va a ser la presentación de ese trabajo de que les estoy hablando, ¿sí? Bien, para eso se va a formar en equipos, pero yo voy a ir digitando esos equipos. Bueno, con esto yo termino por el día de hoy. Entonces, lo que voy a hacer en estos momentos es llamar la lista, ¿sí? Bueno, a ver un poco, Achucarro. No está Achucarro. Fabricio sí está. Presente, profe. Bien. Añasco, Presente, profe. Antunes, Presente, profe. Araujo, Presente, profe. Arias Machuca. ¿No está? Arrúa Gaona, Presente, profe. Báez Cardoso, Báez Palacios, Presente. Carlos, ¿verdad? Y Báez Mercedes, Presente. Vareiro Vera, Presente, profe. Benítez Lovera. No está Benítez Lovera. Benítez Melgarejo, Presente. Benítez Román, Presente. Caje. Nidia Benítez te dijo presente por el chat, profe. Bueno, perfecto. Ustedes que están ahí, por favor, porque como yo tengo la pantalla acá no me sale. Bueno, Caje Román, Bárbara sí está. Sí, presente. Cardoso Vera, Presente. Chamorro González, Presente. Chena Reyes. El Chena está, Iván. Está Iván, ¿verdad? Profe, Sí. profe. yo estoy presente, Matías Arias. No sé qué le pasó a mi micrófono. Arias. Profe, yo Ajá. también. Justo mi internet, no sé qué le pasó. A ver, ¿cuál es tu apellido? Tengo Báez ¿Cómo? Cardoso. Báez Báez Cardoso Tamara. Tamara Antonella, sí. Bueno, ya está. Yo, Después Arias, Duarte. profe. Arias ya puse. Ah, ¿ya está? Arias Vale. Machuca, Matías Gabriel, sí, ya Sí, puse. gracias, doctora. Ok. Duarte Aveiro. Presente, profe. Iván Chena también te escribió en el chat. Me escribió, pero ya le puse presente, sí. Florentín Portillo.
Presente, profe. Gallagher Barreto. Alessandra. ¿Está Gallagher? Jiménez Acosta. Presente, profe. Gómez Rodríguez. González Molina Sofía. ¿No está González? González Ruiz. Presente, profe. Jazmín. Presente, profe. Cara Ibáñez Juan Alberto. Presente, doctora. López Benítez Ulises. Presente, doctora. Lugo Dávalos. Presente, profe. Liz Marlene Lugo Grance. No está. Mallorquín Cabral. Presente. Campos Encina. Tampoco está. Olivero Liceras. Presente. Ortega Acosta. Presente. Núñez. Presente, profe. Patiño Rivarola. Presente, profe. Artile Urizar. Presente, profe. Portillo Escobar. Presente, profe. Recalde Díaz. Presente. Recalde La Rosa. No está Recalde La Rosa. Sanabria Abogado. Presente, profe. Sánchez Profe, Silva. Belén Gallagher Sí. también estaba presente, pero me dijo que tiene problemas de conexión ahora. Gallagher. Alessandra. Sí, Bueno, ella misma, profe. ya. A ver. Sánchez Miño. Presente, profe. Tilner Jiménez Luz Karen. Presente, profe. Villalba Jara Blas. Presente. Bachenbach Burgos. Presente, profe. Ok, y Celaya Holguín. Andrés Presente. Ezequiel. Excelente. Bueno, entonces por Profe. hoy, sí, Presente, Liz Lugo. Núñez. Liz Lugo. Lugo, un ratito. Liz Marlene. Ah, bueno. Sí. Profe, Recalde te presente. dijo. Recalde Luciano. No, Dana. Dana, ok. ¿Quién más? Profe, a mí me pusiste presente, ¿verdad? ¿Quién eres? Achucarro Fabricio. Achucarro Fabricio. Sí, te puso presente Fabricio. Sí, yo hablé luego contigo, sí. Y bueno, no hay más. Si no hay ¿Cuántos más, ausentes son, profe? ahora un poco. Ocampos Encina es uno. González Molina Sofía es otra. A ver, uno, dos. Dos. Esas dos personas. ¿Sí? Dale, profe. Bien. Si no hay alguna pregunta, alguna aclaración que se precisa, entonces yo me despido. Les mando un abrazo fuerte. Cuídense mucho, abríguense y sean felices. ¿Sí? Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Chao, chao. Gracias.